¿Qué tal, comunidad empresarial? Nosotros somos Morquecho Trueba de Lucio, especialistas en productividad laboral. En esta cápsula vamos a abordar el tema de qué relación existe entre el coronavirus y la ingeniería social. Para eso hemos invitado al contador especialista en finanzas corporativas, Luis Hurtado. ¿Qué tal, Luis? Un ¿Qué tal, gusto. Hugo? Ahora sí que nos gusto. saludamos guardando Sí, nuestra distancia. guardando la distancia. Cuidar la salud. Oye, Luis, ¿qué nos puedes comentar en relación a la ingeniería social? ¿Qué es la ingeniería social? Híjole, Hugo, pues mira, de forma contundente te podría decir que es el nuevo petróleo. Es el petróleo del siglo XXI, porque justamente consiste en sacar el mejor provecho de la información que está disponible y que se genera por medio incluso de nuestros dispositivos. O sea, nosotros vamos por la calle, vamos comprando, vamos viviendo y vamos dejando regada información. O sea, es increíble, pero tú traes en tu bolsillo algo que se llama smartphone y ese smartphone se encarga de estar contándole tu vida a alguien. Lo peor es que no sabemos exactamente a quién, pero es un hecho que a alguien le estamos contando nuestra vida. Y eso se traduce en datos. Y entonces esa información pues se consulta, se pulveriza, como cualquier materia prima, se le extrae lo mejor y entonces prácticamente estamos dejando al descubierto lo que nos gusta hacer, nuestras preferencias, en dónde estamos, nuestros horarios inclusive. O sea, hay navegaderos que incluso te dicen, oye, ¿qué onda? Ya son las 6 de la mañana, vas al trabajo, ¿verdad? O sea, es increíble, pero precisamente si allá va esta tendencia de conocer a profundidad pues ya nuestra información. Fíjate que hace poco leí un libro que se llama El Instituto Tavistock. Okay, sí. Está muy interesante ese libro porque habla de cómo antes de que se entrara la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill armó un equipo de trabajo para poder formar este instituto en el cual iban a investigar la mente del ser humano. Y dividían en 3 objetivos a grandes rasgos en la agenda mundial de cómo se iba a organizar el mundo. Así es. Digamos, hasta en la actualidad y de aquí en las siguientes generaciones, ¿no? Claro. A través de, primero, organizar y sistematizar toda la información conocida en el planeta. Que exista. Ajá, En primer lugar. El segundo paso era digitalizar todo para que las personas estuvieran controladas directamente en datos virtuales, en la computadora, etcétera. Y el punto número 3 era utilizar toda esta información de las personas para poder convertir una inteligencia artificial de manera colectiva, o sea, que todos estuviéramos conectados y solucionar problemas que vamos a enfrentar como civilización en un futuro, catástrofes naturales, no sé, situaciones financieras, ¿no? Económicas. Sí. Y entonces, a través de este tipo de información colectiva, buscar la mejor solución a través de estadísticas. Claro, y es que como bien mencionas, esto tiene diferentes impactos colaterales, ¿no? Justamente pudiéramos mencionar que ante ciertas situaciones que pudieran ser, por ejemplo, esta por la que atravesamos, ¿no? El tema de una pandemia, pero no solamente ello, o sea, procesos electorales, procesos cíclicos económicos. Pareciera que existe alguien que nos va contando por medio de nuestros feeds, toda esa lista de noticias que va apareciendo en tu celular en tiempo real. Pareciera que alguien te va orientando hacia dónde tienes que ir pensando, porque ya no solamente es el dato de sucedió esto, sino que incluso hay contenidos que van orientados a generar una tendencia de opinión. Entonces eso es muy delicado, porque al final del día, si una persona no es capaz de discernir la información que está consumiendo, ahí es donde nos volvemos víctimas justamente de esta ingeniería social, que en un principio pudiera estar pensada para de forma genuina buscar un orden, buscar una secuencia y que estaremos preparados precisamente para aspectos como los que comentas, catástrofes, situaciones complicadas, crisis económicas, pero pareciera que si en un momento dado perdemos de perspectiva la objetividad de la información, incluso podemos perder nuestra información. O sea,
que es algo de lo que incluso muchas personas que llegan a atacar y a vulnerar los sistemas es de donde aprovechan para extraer información. Sí, que Y extraer nuestras contraseñas y demás. ahora está muy de moda esto de la intrusión, Es completo. intrusión hacia Eso es bien ilegal. tus datos, y esos datos sensibles o vulnerables Así es. son utilizados para poderlos malversar, ¿no? Exactamente, y comercializar con ellos. O sea, al final del día los extraen y los pueden vender. Y de hecho es muy común y a cada rato se suele mencionar eso en noticias, ¿no? De sufrió un ataque informático tal empresa y extrajeron la información de tantos clientes. O sea, ahí ya hubo una víctima, por ejemplo, de un mal uso de la ingeniería social. Entonces, vaya, pues sí son aspectos que hay que tomar en consideración, que es una realidad que existen empresas que justamente generan muchísimo dinero de esta nueva industria y que muchos ni siquiera sabemos cómo es que sucede. O sea, y de ahí a veces nos podríamos preguntar por qué Facebook es gratis, por qué YouTube de cierta manera es gratis, ¿no? O sea, ¿por qué tantas redes sociales son gratis? Porque justamente les estamos generando y estamos trabajando para ellos, generando información. Pues definitivamente es muy, muy interesante el tema de la ingeniería social. También me gustaría que por favor les explicaras a nuestro público cómo utilizar la ingeniería social para nuestros negocios. O sea, lejos de ser víctima del sistema, cómo utilizar el nuevo sistema de la ingeniería social para poder impulsar nuestro negocio. Para crecer, claro, eso es una perspectiva de muchísimo valor, de muchísimo impacto y que prácticamente podría separar a las empresas que van a sobrevivir de aquellas que corren el riesgo de desaparecer. Primer punto, entender que la ingeniería social, desde una perspectiva adecuada, debe de ser utilizada con la finalidad de entender a mi mercado, entender a mi mercado, a mis clientes, a mi cartera, con el objeto de hacerles llegar lo mejor de mí. O sea, eso debe ser el primer aspecto, porque la ingeniería social también se podría interpretar con el afán de aprovecharme del cliente y extraer información de forma ilegítima, ¿no? Lo cual me podría conducir incluso a problemas legales. Entonces, previniendo justamente esa situación, la perspectiva es cómo la debo de aprovechar, siempre siendo consciente de hacer un buen uso de la información que voy a extraer y que voy a recopilar, porque voy a estar trabajando con datos que pudieran ser personales para terceros, y por ello es que siempre tiene que haber, tú mejor que nadie lo vas a saber, políticas de privacidad, que en todo momento nos encarguemos de recabar que el cliente o la persona que está ingresando a mi sitio o a mis dispositivos o a mis medios de comunicación va a acceder a su información con un objeto genuino, con un objeto lícito y para qué los queremos, ¿no? Segundo, con un aspecto, como bien mencionas, económico-financiero, conocer hacia dónde va la tendencia es vital y ello me lo permite justamente todo el análisis de la información. Cuando yo genero tráfico hacia mis contenidos digitales, hacia mi página, hacia mis aplicaciones, pues es evidente que yo ya tengo ahí tendencias de consumo. Los clientes ya me están diciendo qué quieren de mí, qué les gusta, qué es lo que les atrae. Y precisamente es ahí donde yo debo tener un equipo bien integrado que me permita conocer lo mejor de lo que están consumiendo de mi empresa. Y evidentemente orientar mis esfuerzos hacia allá. O sea, tomar decisiones que orienten y que satisfagan lo que mi cliente está pidiendo. Sí, correcto. Y ahí estás tocando el tema de, pues, el ámbito externo, los clientes. Claro. Hay que armar un buen sistema legal en nuestra empresa para, para podernos blindar como empresarios y detectar cuáles son las fallas de vulnerabilidad que hay en nuestros sistemas. Exacto. Derivado de eso, no todo es el aviso y las políticas de privacidad. No. O sea, hay que armarnos bien de ciertas cláusulas que necesitamos dar a conocer a las personas porque, pues, la materia legal, estamos hablando del Código Civil, que es el que regula justamente este tipo de contratos, ¿no? Porque las personas al entrar a tu página web o al dejar cierta información en tus landing page, en tus funnels, pues resulta que te puedes meter en un problema muy serio el día de mañana si te llegan a demandar por no haberte protegido bien en ese aspecto, ¿no? Claro. Y eso sería en el ámbito externo. En el ámbito interno, donde tenemos que blindar a la empresa, es con los contratos laborales. Muchas veces quieren regular trabajos que son completamente novedosos con el contrato viejito, ¿no? Que utilizábamos para poder controlar a un empleado que se dedicaba a la parte operativa, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, en un ámbito muy básico como un auxiliar, alguien que apenas va iniciando, que
son labores poco sensibles para la empresa. O sea, me refiero a no tienen tanto impacto si hay un error. Pero como tú bien mencionas, un perfil que ya va a trabajar con información más específica. Puede causarte un grave daño en tu empresa. Así es. Que tanto de la información interna de la Sí. empresa como de la información de los clientes, ¿no? Claro. Entonces es importante que se desarrollen unas cláusulas perfectamente bien Sí. pensadas para un equipo de trabajo. Y aprovechando en relación a un equipo de trabajo, ¿tú qué le recomendarías al empresario para que se concientice de los nuevos puestos que le pueden generar mucho valor en su empresa? Esto que preguntas es bien importante. Primero que nada, antes de pensar en el equipo, antes de pensar en la estructura, buscar obviamente orientación al respecto, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionas, los perfiles que ahorita vamos a platicar pues, requieren cierta regulación, cierta estructura en cuanto a las labores que voy a desempeñar. Y eso qué mejor que antes de pensar en construir al equipo, primero buscar la orientación respecto de qué es lo que me conviene más, ¿no? O sea, buscar un profesional legal, un profesional en aspectos laborales, en aspectos productivos, en aspectos generales de estructuración de organigramas y que les indique bien, de acuerdo al tamaño de su empresa, dónde queda el perfil, ¿no? Segundo lugar, bueno, las necesidades generales acerca del análisis de la información están encaminadas a prácticamente, pensémoslo como cualquier industria extractiva, cualquier industria productiva, pero dentro de mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como una materia prima, pues en muchos casos en sector primario, pues la extraes, la procesas, la transformas y entonces obtienes un producto terminado. Uh-huh. Eso pasa con la información, o sea, nuestros sistemas nos van a generar datos que no siempre van a tener la calidad que yo necesito para procesar. Entonces muchas veces está hoy de moda, hay mucha tendencia respecto de, no, pues es que aprende a programar, aprende a codificar, aprende a desarrollar tus sistemas y vuélvete científico de datos, lo cual, vaya, es algo muy loable, claro que es una actividad bastante interesante y de muchísimo valor. Pero es importante conocer que en este trabajo del análisis de la información y demás, pues existen diferentes perfiles como cualquier persona, como cualquier equipo, para desempeñar la actividad. Entonces, primero necesito el profesional que me ayude a extraer la información y a procesar justamente esa información, pero de tal manera que sea legible, que esté ordenada, que tenga una estructura. Porque en bases de datos, los profesionales en SQL y demás van a saber perfectamente que puedo tener una base de datos y que tenga campos en blanco. Y entonces cuando yo la quiera procesar, pues los sistemas no van a saber qué hacer. Y, por ejemplo, el científico de datos tal vez lo pueda hacer, pero le va a llevar mucho tiempo. Y su función no es corregir bases de datos, su función es ya recibir producto y analizarlo. Pero bueno, ahorita llegamos al científico de datos. Entonces, ¿a qué necesitamos para que me ayude? En primera instancia, a recopilar la información, a que atraviese por procesos, por algoritmos que la estructuran justamente un ingeniero de datos. Este perfil es elemental y es básico para que la información tome forma. A partir de ahí, tenemos un analista de datos. ¿Qué es un analista de datos? Pues esa persona que justamente empieza a identificar qué información me sirve, qué información no me sirve, si sobra una que otra columna dentro de toda mi base, o a lo mejor son muchas observaciones. Si yo tengo 1,000,000 de observaciones y tal vez solo me bastan 800, o al revés, me va a decir, sabes que tenemos muy pocas observaciones, hacen falta más. Precisamente para que todo este paquete ya llegue prácticamente con una forma al científico de datos y entonces él sí ya pueda ejecutar modelos predictivos, visualización, que te pueda contar historias. O sea, prácticamente esa es la labor del científico de datos, contar historias que son maravillosas a partir solamente de los datos, ¿no? Y entonces el científico de datos te va a poder contar, ¿sabes qué? Pues este producto desde que se lanzó, pensemos ahorita en una matriz de Boston Consulting Group. Entonces, sí, pues sabes que este producto de tal a tal fecha, pues fue un producto incógnito, después se te convirtió en un producto estrella en tal a tal fecha, en estas fechas pasó esto, tanto a nivel económico, tanto a nivel político, tanto en la misma empresa, pasando de ser un producto estrella, después se convirtió pues en un producto vaca por mucho tiempo, te generó muchos ingresos, te generó mucha ganancia, y pues la verdad es que ahorita, ¿sabes qué? Ya se empieza a ver que el producto puede convertirse en un producto perro, es decir, que a lo mejor ya no me va a generar las ganancias y mantenerlo me va a salir más caro. Entonces, para eso sirve. O sea, justamente estoy extrayendo esa materia prima, la estoy procesando,
le estoy dando forma y obtengo un artículo terminado. Y ese artículo terminado se traduce para un aspecto financiero en toma de decisiones. Entonces, en un ámbito financiero, pues es bien importante saber, o sea, sobre todo ahorita qué está pasando, qué me va a permitir hacer el análisis de datos y la ingeniería social, justamente conocer hacia dónde van las tendencias de consumo de mi producto, qué está pasando en el sector, qué está pasando en la industria, y saber cómo puedo preparar, o sea, qué tan expuesta está mi empresa a un golpe económico como el que estamos viviendo, cuánto se van a caer mis ventas, y en consecuencia, a qué niveles tengo que ajustar mi stock, a qué niveles tengo que reajustar mis gastos de distribución, mis costos fijos, mis costos variables, o sea, sabiendo que la información yo la tengo que aprender a ver. En un ámbito financiero, yo tengo que ver la información desde muchas perspectivas, no solamente del estado de resultados y balance general, ¿no? Esa es la base, ese es el punto de inicio. Pero es una realidad que si yo quiero hacer finanzas de calidad en mi empresa, yo como empresario tengo que entender la información financiera desde muchas perspectivas y saber que un gasto publicitario puede ser un gasto de venta a la vez y un costo fijo, un costo variable a la vez. O sea, y tener esa capacidad entonces de interpretar, porque eso me va a ayudar a tomar buenas decisiones para que mi empresa sobreviva. O sea, también pensémoslo, por ejemplo, un financiamiento, que muchos dicen, es que ahorita vienen los microcréditos del gobierno, y entonces si mis tendencias de venta vienen a la baja, y entonces significa que voy a tener poco flujo de efectivo, tal vez voy a tener faltantes. ¿Qué me recomiendas? Pues tal vez un financiamiento, ¿no? Pero es justamente entender qué tipo de financiamiento necesita tu empresa, porque un financiamiento lo podríamos equiparar en un tema médico como un paliativo, como un medicamento que le ayuda al cuerpo a sufrir tal vez una insuficiencia o a cubrir tal vez una deficiencia de salud, de falta de anticuerpos o no sé. Lo mismo pasa en el balance general. El balance general te va a ir indicando conforme pasa el tiempo, ¿sabes qué? Estoy estornudando, o me duele el estómago. Entonces, dependiendo de lo que te está diciendo el balance general, tú le vas a dar medicamento. Y a lo mejor un medicamento puede ser un crédito simple, un crédito personal, puede ser un crédito refaccionario, o a lo mejor me conviene un arrendamiento financiero. O sea, pero justamente ya sé qué es lo que me está pidiendo mi empresa. Y eso no me lo van a decir abiertamente no, o sea, yo tengo que saber leer mi balance general, mis estados de resultados. Por eso es importante que existan de entrada, o sea, ese es el punto de partida. Si yo no tengo estados financieros ni datos, ¿qué analizo? Por eso de entrada que se construyan. Y ya que están construidos, ahora sí, puedo interpretar de mejor forma cómo me va a impactar lo que está pasando allá afuera. Pero si desde dentro yo no tengo una estructura, yo no tengo información, la verdad es que estoy muy mal parado. No sé si tengo reservas. Y por eso es muy importante contar con un equipo de trabajo integrado, claro. Pero tú dijiste algo muy importante, hacer un estudio para saber en tu organigrama realmente cuál es el trabajador que necesitas contratar. Exacto. Así es. Y ahora, este trabajador pues puede hacer una muy buena mancuerna con ustedes que se dedican a manejar los números para saber cuáles son las tendencias del mercado y en base a la información que se consiga, utilizar estrategias para hacer crecer el negocio, claro, o desarrollarlo, ¿no? Y por eso nosotros recomendamos a los emprendedores que piensen en el día de mañana que su empresa no se va a quedar pequeñita como está, sino que analizando bien la información pueden hacerla crecer bastante en poco tiempo, ¿no? Así es. También, una vez que tienen cierto nivel de crecimiento, ahora pensar en el desarrollo. Así es correcto. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro despacho. Esperemos que nos des la oportunidad de entrevistarte porque la verdad es una persona muy interesante. Gracias, Hugo. No, oye, y por favor, ¿cómo te podamos contactar? Claro, por mi correo que es luishurtadocolin@gmail.com. Tengo también un número de WhatsApp donde estamos atendiendo constantemente dudas o preguntas, que es el 55 21 42 39 32. Y me pueden encontrar en Facebook como Luis Hurtado y en Twitter también como Luis Hurtado. Entonces, por cualquiera de esos canales puede ser un mensaje de texto directo en Facebook o un correo electrónico, un WhatsApp. Perfecto. Por esos medios estaremos ahí a la orden. Excelente. Pues nosotros somos Morquecho Trueba de Lucio, especialistas en productividad laboral.